El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Palabra del Señor. Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, aquí, aquí, aquí. Tomen asiento. Queridos hermanos, en esta fiesta de Pentecostés, en este domingo, que es el día número 50 después de la resurrección de Jesús, la Iglesia reza y lee y medita el mismo Evangelio del día de Pascua, el día de la resurrección del Señor, porque todo esto tiene una unidad. Cristo es el ungido. La palabra Cristo significa ungido, que recibió una unción. ¿Y quién es la unción? El Espíritu Santo. Por tanto, Jesús y el Espíritu Santo trabajan unidos. Decían los antiguos griegos ortodoxos, que son una iglesia muy, muy antigua, que el Padre Dios tiene dos brazos. En un brazo es el Hijo y el otro brazo es el Espíritu Santo. Es una analogía, una comparación solamente, pero muy importante de entender, porque poco se habla del Espíritu Santo y tenemos solo esta fiesta prácticamente en la Iglesia, en la liturgia de la Iglesia Católica, para recordar vivamente el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es fundamental poder entender, conocer y amar mejor al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, nosotros no podemos ser iglesia. Es así de simple, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Y nosotros, todos los bautizados, somos miembros del cuerpo de Cristo. Como decía muy bien San Pablo en su carta a los Corintios, todos somos miembros del cuerpo de Cristo, cada uno tiene su papel, cada uno tiene su misión, cada uno tiene su carisma, su don, su tarea que cumplir, pero es el mismo Espíritu que organiza y que une y congrega su cuerpo. Claro, la mano, el pie, el ojo, el oído, todo trabaja de común acuerdo en pos de un mismo fin, la persona. ¿Y quién es la persona en la iglesia? Cristo Jesús. Y nosotros somos como células de este cuerpo o miembros de este cuerpo. Y tenemos así como en el cuerpo una sola alma que le da vida y que le da unidad, y es el principio del dinamismo que tiene el cuerpo, ¿no es cierto? También en el cuerpo de Cristo, la iglesia, hay un solo espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Ese espíritu que nos anima, nos llena de la vida de Dios, que es una vida diferente a la que tenemos nosotros. Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, vivimos así como seres humanos nomás, ¿no? Criaturas de Dios.
Pero si el Espíritu Santo está en nosotros, ahí pasa algo extraordinario, porque junto con ser ciudadanos de este mundo, dice San Pablo, también somos ciudadanos del cielo. Es decir, ya vivimos el cielo acá en la tierra, porque el cielo es el Espíritu Santo de Dios. El cielo es el reino de Dios, es la presencia divina del amor y de la verdad de Dios. Y ese es el Espíritu Santo, el amor entre el Padre y el Hijo. Hoy día, entonces, meditamos este Evangelio del primer domingo de resurrección, el día mismo de la Pascua. Cristo se encuentra por primera vez con sus apóstoles, que estaban encerrados en el cenáculo por miedo a los judíos, y les quita ese miedo, les quita esa angustia. Primeramente con su saludo les dice: la paz esté con ustedes, porque la paz que nos entrega Jesús es una paz diferente a la que puede dar el mundo. El mundo apenas nos puede dar una paz de tener una buena situación económica, no tener problemas de violencia, de criminalidad, etcétera, que haya una paz como una ausencia de guerra y de conflicto. Pero Jesús nos da una paz mucho más hermosa, mucho más llena, ¿no? Que es la presencia de Dios. La felicidad misma que tiene el Señor en el cielo la quiere compartir con nosotros, hermanos. Ya acá en la tierra podemos vivir esta bienaventuranza de los santos. Esa es la paz que Jesús nos ofrece. Luego sopla sobre ellos, porque el Espíritu Santo es un soplo. Eso significa la palabra espíritu, expirar, es como respirar. Entonces el Espíritu Santo es como un suspiro de amor de Dios que Él comparte con su iglesia. Y al soplar sobre los apóstoles les dice: reciban el Espíritu Santo. Eso se conoce como el Pentecostés pascual, es decir, el primer Pentecostés, la primera venida del Espíritu Santo fue el primer día de la resurrección del Señor. Reciban el Espíritu Santo, yo los envío. Ahí también hay un envío misionero. Quien tiene el Espíritu Santo no es para guardárselo en su corazón y para gozarlo y sentir una felicidad simplemente individualista para uno mismo, ¿no? Es para compartirlo. Somos enviados por el Señor. Inmediatamente, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando los discípulos reciben este Espíritu Santo, entonces salen a predicar, ya no más encerrados entre cuatro paredes, en el cenáculo, por más significativo que sea, por más lindo, porque ahí fue la última cena, ahí fueron las últimas palabras de Jesús, la herencia de amor de Cristo, de la Eucaristía, y también todos esos días, esos 50 días estuvieron encerrados ahí en el cenáculo. Bueno, no todos los días, porque también fueron a Galilea cuando Cristo estaba resucitado, pero estos 9 días al menos de espera del Espíritu Santo después que Cristo subió al cielo, estaban ahí y con miedo. Y ahora entonces superan el miedo, superan cualquier duda que puedan tener y salen convencidos con esa fuerza que da el Espíritu Santo. Porque quien tiene el Espíritu Santo ya no piensa solo como en forma humana, sino que piensa con la sabiduría de Cristo, con la ciencia, con el entendimiento de Jesús, actúa con los sentimientos de Jesús, es como otro Cristo, realmente. Entonces, salen los apóstoles sin miedo, predican la palabra de Dios y el Espíritu les concede el don de lenguas distintas, porque en ese momento, en Pentecostés, que era una fiesta judía, había judíos de todas partes del mundo y todos escucharon a los apóstoles hablar en su propia lengua. Con esto entonces el Espíritu Santo nos dice que Él quiere unir y congregar a todos los pueblos de la tierra, que desde el pecado original y desde el pecado de Babel, cuando se construyó esa torre, que era, hoy se sabe, un templo, pero un templo pagano, un templo para glorificar al mismo hombre, no para dar gloria a Dios. Por eso Dios destruyó el templo y hizo con que esos pueblos hablaran lenguas distintas y se dispersaran por el mundo. Bueno, ahora ocurre lo contrario. En Pentecostés vienen todos los pueblos de la tierra a Jerusalén, que es el verdadero templo de Dios, y escuchan el mismo lenguaje.
Es decir, ahora hablamos el mismo idioma, el idioma de Dios, el idioma del amor, el idioma que nos permite entendernos, querernos, amarnos y ser uno solo. Ese es un don que tiene la Iglesia. La Iglesia es católica precisamente porque es universal. En griego, católico significa universal, es una sola, aunque haya distintos pueblos, distintas razas, distintas culturas, pero todos hablamos el mismo lenguaje de Dios, que es la sabiduría del Espíritu Santo. Por eso es tan grande este don que hoy estamos recibiendo en Pentecostés, y ojalá lo recibiéramos mucho más abundantemente, porque nuestro país necesita, nuestra familia necesita, nosotros individualmente necesitamos urgentemente este espíritu de santidad, de paz, de amor, de reconciliación, de unión, de servicio, de humildad, que solamente Dios nos puede dar. Nosotros los seres humanos podemos organizarnos, podemos establecer leyes, podemos construir edificios, generar estructuras culturales, sociales, políticas, económicas, todo lo que quiera. Todo eso será una torre de Babel que se va a desarmar como un castillo de naipes si no está presente el Espíritu Santo de Dios. Por eso hoy la Iglesia, al menos, clama: ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y renovarás la faz de la tierra. Es decir, todos los pueblos de la tierra, todas las personas, sean creyentes o no sean creyentes, tienen la posibilidad de conocer a Jesús, conocer que Cristo solamente es camino, verdad y vida. Algunos se darán cuenta más tarde o más temprano, pero a todos se nos debe caer la escama de los ojos y darnos cuenta, tomar conciencia finalmente, gracias al Espíritu Santo y a la predicación de la Iglesia, que solo Jesús es el camino que nos lleva al Padre, es decir, al cielo, a la felicidad, a la vida eterna, a estar renovados también en nuestro corazón, sin el peso del pecado, de la angustia que nos oprime día a día por estar apartados de Dios. Entonces, la misión de la Iglesia comienza con el Espíritu Santo, y la primera orden que les da Jesús a sus apóstoles es: perdonen los pecados, porque Jesús vino para eso, para perdonar el pecado. Eso es lo que dice San Juan Bautista, el gran profeta que anunció a Jesús: aquí está el Cordero de Dios. ¿Para qué vino? Para quitar el pecado del mundo. Eso significa la palabra Jesús, Salvador. ¿De qué nos salva? Del pecado. ¿Y qué es el pecado? Es esa atadura que tenemos con Satanás, con la maldad, con la mentira, con la oscuridad de no ver que solamente Dios es la fuente de la vida, la fuente del amor, es nuestro Creador, es a quien debemos seguir, obedecer y amar en todo. Entonces Jesús nos vino a liberar de este pecado, de esta incapacidad, de descubrir que somos amados por Dios, que Él nos ama infinitamente y que tenemos todos un camino que recorrer para volver a Dios, porque todos hemos salido de sus manos, todos venimos de Dios. Quien nos creó fue el Señor, no hemos salido por generación espontánea como una callampita, ¿no es cierto? No, Dios a cada uno nos hizo, nos creó, nos regaló un alma inmortal, lo que somos personalmente, infundió esa alma, ese espíritu en nuestro cuerpo cuando se estaba gestando en el vientre de nuestra madre, y el Señor mismo es nuestro Padre como Creador, pero también quiere ser nuestro Padre como Redentor, dándonos la vida de su Hijo, dándonos el Santo Espíritu de Dios. Por eso, perdonar los pecados es la primera orden. Después Jesús, cuando sube al cielo, a los 40 días de la resurrección, les da nuevas órdenes. Y antes de subir al cielo, a la derecha del Padre, les dice: lleven el Evangelio a todos los pueblos de la tierra. ¿Y cómo lo van a hacer sin el Espíritu Santo? ¿No es cierto? Entonces, por eso hoy invocamos el Espíritu Santo, para predicar el Evangelio. El sacerdote lo hace de una manera, pero cada bautizado tiene que encontrar su modo de llevar la palabra de Dios a sus hermanos. Esa es la primera orden que tenemos en la Iglesia, seguir la misión de Jesús. Y esa tarea es anunciar esta buena noticia, que Cristo vive y está con nosotros.
Segundo, bautícenlos a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo es la entrada oficial a la iglesia y poder recibir este Espíritu Santo por primera vez para poder también disponernos a los demás sacramentos, que son canales de la gracia, son modos de conectarnos. Hoy en día, quien no tiene datos móviles a veces busca un wifi por ahí, ¿no es cierto? Bueno, también nosotros tenemos un canal para conectarnos con Dios, y esos son los sacramentos de la iglesia. Por eso, bautícenlos a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Por eso entonces, hermanos, conocer la doctrina de Dios, la Biblia, el catecismo, el magisterio de la iglesia, es una tarea muy, muy importante, porque hoy hay mucha confusión, mucho error, mucha ideología por ahí dando vuelta, pero la verdad la tiene solamente Jesús, y el depósito de la verdad lo ha puesto en su iglesia. Por eso no es que cuando un sacerdote o cuando un catequista o un profesor de religión o un papá, una mamá le enseña a sus hijos la fe, le está imponiendo algo. No, simplemente le está transmitiendo un bien recibido desde el origen, que es cuando Cristo envía a su iglesia a evangelizar, a transmitir esta verdad, a transmitir este amor también, porque el Espíritu Santo es cariño, es ternura, es consuelo, es bondad, es compasión, y a transmitirlo y llevarlo a todos los rincones de la tierra. Ojalá hoy día todos podamos salir de esta iglesia con esta unción, con esta renovación del bautismo, con esta fuerza interior, y en nuestros ambientes anunciemos que Jesús está vivo en el lenguaje de cada cual. Así sea. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén.